Buen día a todos. Mi nombre es Raúl Rubio, estudiante de la Maestría en Educación y Dirección de Instituciones Educativas en la UNITEC. Estudié la licenciatura en Historia con línea terminal en Investigación en la Universidad Autónoma de Querétaro del 2012 al 2016 y me titulé con la tesis El Instituto Metodista de Querétaro, 1895-1914. Tuve la oportunidad de trabajar en una secundaria en el mismo año que concluí mis estudios universitarios y desde entonces he dado clases de Historia y Geografía en secundaria a los 3 grados. También di clases en preparatoria durante 2 años, pero me ha gustado más en secundaria. Este video forma parte de una actividad en la materia Políticas Educativas y Legislación Educativa, cuyos objetivos serán los siguientes. Por un lado, describir la función de la UNESCO y analizar el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por el otro lado, analizaremos otra institución, la OCDE, y su trabajo en la educación, así como las competencias de esa organización. Sin más preámbulos, comencemos. Al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, los países del mundo occidental, liderados por Estados Unidos, idearon un proyecto que venía fraguándose desde la Conferencia de Yalta, para crear una organización de corte mundial cuyo objetivo, entre otros, era mantener la paz y fomentar la seguridad internacional. Fue así que nació la Organización de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, Estados Unidos. La ONU en realidad fue la continuación de otro proyecto que surgió años antes, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, llamada Sociedad de Naciones. Paralelamente, dentro de la ONU se pensó crear una agencia especializada que se concentrara en construir la paz, pero desde los campos de la educación y de la cultura. Fue así que surgió la UNESCO, la cual nació luego de que 20 países firmaron su acta constitutiva, siendo Grecia el último en firmarla. Esto ocurrió el 4 de noviembre de 1946. México fue el séptimo de los 20 países que firmaron el acta constitutiva de la UNESCO. Desde entonces, la sede de la UNESCO se instaló en París, Francia, en un edificio llamado Estrella de Tres Alas. Ahora bien, ¿qué hace la UNESCO específicamente? Clement Attlee y Archibald MacLeish escribieron en el primer enunciado del acta constitutiva de la UNESCO la siguiente frase: puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Este enunciado sintetiza bien el propósito principal de la UNESCO. Si la ONU pretende mantener la paz, la UNESCO, en palabras de Monclús y Savant, tiene un mandato específico: erigir los baluartes de la paz apoyándose en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad, con el fin de favorecer la adquisición, la transferencia y el aprovechamiento en común de los conocimientos y asegurar el fomento de los valores de la libertad, dignidad, justicia y solidaridad. Según la página oficial de la UNESCO, al día de hoy cuenta con 194 estados miembros y 11 miembros asociados. Toda la organización está dirigida por 3 órganos clave: la Conferencia General, integrada por representantes de todos los estados miembros, que determina las principales líneas de trabajo; la Secretaría, que ejecuta el programa de la organización bajo la autoridad de la Directora General; y el Consejo Ejecutivo, el cual monitorea la implementación del programa aprobado. Juntos, estos órganos dirigen los esfuerzos de la UNESCO en materia de educación, ciencia, cultura y comunicación. Tienen aproximadamente cerca de 53 oficinas regionales en todos los continentes y numerosos institutos, divididos en 2 categorías, que se encargan de coordinar y aplicar las políticas educativas dictadas en la Conferencia General. Como se puede ir viendo, la UNESCO tiene un papel crucial y de muchísima influencia en la educación a nivel mundial. Prácticamente me atrevo a decir que es quien dicta los contenidos de los planes y programas educativos de casi todo el mundo. Además, también fomenta la cooperación científica, oceanografía, hidrología y ética de la inteligencia artificial, y defiende la libertad de expresión y el acceso abierto al conocimiento. Otro elemento destacable de la UNESCO es su lista de patrimonio mundial, que incluye sitios de valor universal excepcional, como Chichén Itzá, Machu Picchu o la Gran Muralla China. Formar parte de esta lista aporta una serie de beneficios importantes, como la recepción de fondos económicos y atención global, al tiempo que se impulsan el turismo cultural y la protección arqueológica del sitio en cuestión. Por cierto, uno de mis proyectos favoritos que la UNESCO ha realizado fue cuando movió el sitio de Abu Simbel. Este iba a ser inundado a causa de la construcción de la presa de Asuán, en Egipto. La UNESCO financió un programa en 1960 que costó más de 80 millones de dólares y cuyo objetivo era cortar en bloque las tumbas de Ramsés y Nefertari para reubicarlas 65 metros más arriba en un lugar seguro. Esto permitió la conservación del sitio, que fue construido desde el siglo XIII a.C. por el faraón Ramsés II. Ahora bien, ¿cómo se financia la UNESCO? Los ingresos de esta agencia se dividen en 3 grupos:
las cuotas de los Estados miembros, que representan el 25% más o menos, contribuciones voluntarias, fondos extrapresupuestarios, donde participan personajes como Bill Gates, y recursos propios generados por la venta del material académico que produce la UNESCO. México, por ejemplo, para el bienio 2024-2025, dio una cuota de más de $185,000 anuales, más $177,000 por proyectos específicos, además de los 38 millones que da de cuota por pertenecer a la ONU. Nada es gratis en esta vida, mucho menos la educación. Bien, pasando a otro punto. Hablemos ahora del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por cierto, este documento se inspiró principalmente en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el cual fue promulgado en 1789 durante la Revolución Francesa. Cito in extenso lo que en la página de la ONU dice sobre esta declaración. Fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. El artículo 26 habla específicamente de la educación y se divide en 3 secciones. La primera dice que toda persona tiene derecho a la educación. Esta debe ser gratuita y obligatoria en la instrucción elemental. En cuanto a la educación superior, dice que debe ser generalizada y el acceso a dicha educación será igual para todos, en función del mérito. La segunda parte dice que la educación debe orientarse específicamente en el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales. Por último, pero no menos importante, dice que los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Nótese cómo la primera parte es muy similar al artículo 3 de la Constitución en México, aunque cabe aclarar que este último se promulgó 31 años antes que la declaración. No obstante, las reformas que se han hecho a este artículo sí han sido inspirados por el artículo 26 de la Declaración al incluir el carácter obligatorio de la secundaria y el reconocimiento del derecho de los padres en formar parte de la educación de sus hijos. Ahora bien, al momento de su promulgación, muchos países no tenían una legislación que protegiera los derechos establecidos en el artículo 26, lo que funcionó como piedra angular para que los gobiernos de esos países hicieran cambios correspondientes, e incluso inspiró constituciones y tratados en todo el mundo. Tal es el caso de la Constitución de Sudáfrica, en su sección 29, donde establece el derecho a una educación básica y adicional de calidad, con posibilidad de acceder a la educación superior basada en el mérito, además de establecer respeto a la diversidad lingüística y cultural de ese país. Al día de hoy, 771 millones de jóvenes y adultos, de los que 2/3 son mujeres, carecen de conocimientos básicos de lectura y escritura, lo que nos lleva a reconocer la vigencia e importancia del artículo 26 como referente para combatir cifras tan monstruosas como la que se dijo. Pasemos a otro punto. Otro organismo que tiene gran peso en la educación es la OCDE, cuyas siglas significan Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta organización nació también tras la Segunda Guerra Mundial, solo que con un enfoque diferente al de la ONU. Europa, que había sido el centro de la guerra, se encontraba ante el desafío de reconstruirse tanto política, social y económicamente, además de enfrentar el hecho de que las nuevas potencias que liderarían el mundo no eran meramente europeas y que estaban en medio de un nuevo conflicto conocido como la Guerra Fría. Estados Unidos, que siempre protegió su influencia en Europa, creó un programa de ayuda económica conocida como el Plan Marshall. Fue así que se pensó en crear una organización para administrar esos recursos recibidos y potenciar el crecimiento económico de la región mediante la cooperación económica de los países europeos. Así nació la OCDE, aunque su nombre original era OECE, Organización Europea de Cooperación Económica, la cual estaba conformada por 18 Estados miembros y 2 Estados asociados. Ya que sus objetivos fueron logrados en su mayoría, la OECE vio la necesidad de ampliar su alcance más allá de Europa, tomando un carácter mundial. Cabe aclarar que esto ocurrió en el contexto de la Guerra Fría y que siempre fue claro que la OECE defendía los principios del bloque capitalista. Fue así que cambió su nombre a OCDE y poco a poco fueron integrándose muchos países más. Al día de hoy tiene 38 Estados miembros. México entró en la OCDE en 1994 y coopera con otras economías emergentes de importancia como Brasil o la India. Julio de la Pedraja resume los 3 objetivos originales que la OCDE se planteó durante su creación. El primer objetivo era la expansión económica, que tenía como característica el equilibrio y la mayor continuidad posible de cada país miembro.
El segundo objetivo se relaciona con los países en vías de desarrollo, en favor de cuya evolución se comprometen los esfuerzos de los miembros de la organización. Y por último, se asignó a la OCDE la tarea de contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria. Como se puede ver, y el mismo nombre lo indica, su enfoque está centrado totalmente a temas económicos y precisamente es desde ese enfoque que intervienen las políticas educativas mundiales. La OCDE lidera el diseño y aplicación de pruebas estandarizadas globales para medir la calidad educativa y las competencias de los estudiantes. El ejemplo más famoso es la prueba PISA, Program for International Student Assessment, la cual evalúa cada 3 años a jóvenes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias en más de 80 países. Esta prueba se usa como referencia mundial para evaluar la eficacia de los sistemas educativos, pero no es el único informe que realiza, pues también publica otros, como por ejemplo Education at a Glance, panorama estadístico de los sistemas educativos, gasto, cobertura, resultados, Teachers and School Leader International Survey, encuesta internacional a docentes y directivos, y Starting Strong, análisis de la educación preescolar y de la primera infancia. Investment in infrastructure. En resumen, la OCDE actúa como observatorio global y asesor técnico de políticas educativas, proporcionando datos confiables, evaluaciones estandarizadas y recomendaciones estratégicas. Todo esto se basa en la comparación entre países y el uso de evidencia para mejorar los sistemas educativos. A manera de cierre, podemos ver que el impacto tanto de la UNESCO como de la OCDE en políticas educativas es determinante y cada vez tienen un peso mayor. Eso también ha generado diferentes críticas entre varios sectores sociales de muchos países. Incluso cuando se fundó la UNESCO, periódicos y personajes de renombre internacional cuestionaron su función y alcance. Ejemplo de ello fue el del filósofo Benedetto Croce, que hasta publicó un artículo titulado La UNESCO, una empresa errónea, y el periódico soviético Uchetilkaya Gazeta publicaba lo siguiente el 20 de enero de 1951. Toda la Carta de la UNESCO ha sido establecida sobre la base de concepciones burguesas idealistas relativas a las causas de las guerras, relativas al carácter no partisano de la ciencia y de la cultura. Monclús y Saban hasta hicieron 3 clasificaciones sobre las críticas lanzadas a la Constitución de la UNESCO, las cuales se agrupan en crítica por su idealismo, por su secularismo y por la imprecisión de sus funciones y actividades. Recientemente, otra crítica central ha sido cómo estas organizaciones han redefinido el papel del Estado-nación y han puesto en cuestión la relevancia de la soberanía sobre sus respectivos territorios que anteriormente cada nación tenía. Tanto la OCDE como la UNESCO apuntan a una educación de corte mundial y, por ende, a la formación de ciudadanos mundiales que dejan fuera a los ciudadanos nacionales que desde el siglo XIX se venían formando en las escuelas de cada país. Esto de alguna manera implicaría la desaparición de la nación moderna tal como nació allá entre los siglos XVI y XVIII, ya que la soberanía nacional ahora se tiene que ajustar a las agendas políticas de estos organismos internacionales, como la Agenda 2030. Aunque en el discurso mencionan que velan por intereses internacionales, lo cierto es que hay países que tienen gran peso en las decisiones tomadas y las políticas dictadas responden a esos intereses particulares. No obstante, la UNESCO y la OCDE ofrecen herramientas y recursos que benefician a millones de personas en el mundo, especialmente en temas educativos. Espero te haya gustado este video, dale like y suscríbete.